Vamos a hacer un problema de trigonometría. Desde un punto de observación, Juan observa la cima de una montaña con un ángulo de elevación de 42 grados. Si retrocede 202 metros, el ángulo de elevación de la visual es de 30 grados. Calcula la altura de la montaña. Para ello, mi recomendación siempre es que empecéis haciendo un esquema de los datos que os dan. Nos están preguntando la altura de una montaña que nos vamos a hacer y que tiene una altura. Observa la cima de una montaña con un ángulo de elevación de 42 grados. Quiere decir que si Juan está aquí en el suelo, está observando la montaña con un ángulo de 42 grados. Si retrocede desde el punto en el que está, retrocede 202 metros hasta este punto, el nuevo ángulo de elevación de la visual es de 30 grados. Como se ha retirado hacia atrás, el ángulo se hace más pequeño. Si Juan hubiera ido hacia adelante, el ángulo se hubiera hecho más grande. Fijaos, más hacia adelante, el ángulo es más grande. Hacia detrás, el ángulo se va haciendo cada vez más pequeño. Bueno, ¿y esto cómo se hace? Para ello vamos a utilizar las tangentes, porque si os fijáis, aquí se generan dos triángulos. Uno que es este y otro que es este que tenéis aquí. Entonces, a ambos triángulos vamos a hacer sus tangentes. La tangente de 42 grados de este ángulo que está aquí sería su cateto opuesto partido de hipotenusa. Esta sería su, cateto opuesto partido de cateto contiguo. Esta es su hipotenusa. En el caso del otro triángulo sería el cateto opuesto este, cateto contiguo, todo esto, y esta es su hipotenusa. Entonces, el de 42 tendríamos cateto opuesto, que sería H, partido de cateto contiguo, pero cateto contiguo no tenemos las medidas. Para ello le llamamos X, es decir, desde aquí hasta aquí sería X. 202 es todo esto hasta aquí. Así que aquí pondríamos una X. La tangente del otro ángulo que tengo, tangente de 30, es igual a H, cateto opuesto, H, partido de cateto contiguo. El cateto contiguo es la suma de X más 202. X más 202. Es decir, que podríamos decir que todo esto que tenemos aquí es X más 202. Bueno, como veis, se repite tanto las X como las H. En este caso podemos despejar H, que sería X por tangente de 42, que con la calculadora lo podríamos tener, y aquí abajo tendríamos H, que es igual a X más 202 por tangente de 30, que lo podríamos saber gracias a la tabla de las razones trigonométricas, que seguro que sabéis, o con la calculadora. Como veis, tenemos una ecuación y otra ecuación con dos incógnitas, por lo que por el proceso de igualación de este sistema podríamos igualar lo que tenemos aquí con lo que tenemos aquí. Podríamos ponerlo, por tanto, como que X por tangente de 42 grados es igual a todo esto que tenemos aquí. X más 202 por tangente de 30. Operamos esta ecuación que tenemos aquí con una única incógnita que sería la X y tendríamos X por tangente de 42, que recordad que las podéis dejar así o ponerlo con el valor que os dé la calculadora, y
multiplicaríamos este por cada uno de los valores y tendríamos x tangente de 30 más 202 tangente de 30. Seguimos operando y podríamos pasar este valor, pasarlo al otro sitio y tendríamos x tangente de 42 menos x tangente de 30 es igual a 202 tangente de 30 grados. Podríamos hacer ahora sacar factor común la x. X tangente de 42 menos tangente de 30 es igual a 202 tangente de 30 grados. Tenemos la x multiplicando con el paréntesis, por lo que podríamos pasarlo a otro sitio dividiendo y tendríamos que x es igual a 202 tangente de 30 grados partido de tangente de 42 menos tangente de 30. Todo esto que tenemos aquí ya son valores 202 por lo que os dé la calculadora con tangente de 30 entre tangente de 42 con la calculadora menos tangente de 30 con la calculadora o con lo que sabéis. Este valor nos va a dar 361 metros. Quiere decir que ya tenemos el valor de x, que es 361. Pero no es el que estábamos buscando todavía, el que estamos buscando es h. Bueno, pues con este valor nos vamos a una de las más sencillitas, que en este caso es esta x, y tangente de 42 por el valor de x, que es 361 metros, nos va a dar el valor de h, que será 325,05 metros. Y así terminaríamos nuestro problema.